Amados santos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 22 de esta serie Cristo Supremo y Centro de Todo. Seguimos revisando evidencias de que Cristo es Dios. Veamos también que la resurrección de Cristo comprueba que Él es Dios. El aspecto más maravilloso en cuanto a Cristo no es solo la manera en que murió, sino que no se quedó en la muerte. Estuvo en el sepulcro menos de 72 horas. El tercer día se levantó de entre los muertos. Mateo 28, del 1 al 6. Este es un hecho histórico que ningún historiador puede cambiar. Él resucitó con un cuerpo y se apareció a sus discípulos muchas veces durante 40 días. Primera de Corintios 15, del 4 al 7. Hechos también, capítulo 1, versículo 3. Muchos críticos modernos han considerado que la resurrección es un mito, una historia que los primeros discípulos inventaron. Pero el hecho de que tantos testigos hayan visto a Cristo después de su resurrección y el hecho de que tal encuentro con el Cristo resucitado causó cambios profundos en su vida, comprueban de manera convincente que la resurrección no es un hecho inventado. Antes de la resurrección de Cristo, los discípulos estaban temerosos y desanimados. Inclusive Pedro negó al Señor 3 veces, lo que leemos ahí en Lucas 22, del 54 al 62. Después de su resurrección, el mismo grupo de personas llegó a ser valiente y muy dispuestos y agresivos, inclusive por el Señor. Pedro fue el primero en levantarse el día de Pentecostés para predecir ante más de 3.000 personas, para predicar ante más de 3.000 personas, Hechos 2:14. Ninguna invención puede producir un cambio que transforma la vida misma. Tampoco podían los discípulos estar en alguna clase de alucinación religiosa, un éxtasis religioso, porque todos hablaban de manera sobria y se portaban de una manera responsable. La iglesia original no era una comunidad de locos que estaban engañados, sino era un cuerpo de creyentes normales, rectos y sobrios. La resurrección de Jesucristo es el hecho histórico más grande de la historia de la humanidad. Cambió el transcurso de la historia humana y abrió el camino para que el hombre tuviera una nueva vida en Cristo. Como otra evidencia también veamos la ascensión de Cristo y su vivir para siempre. Ambos comprueban que Él es Dios. Casi 2000 años han pasado desde que el Señor Jesucristo resucitó. Durante estos 2000 años, bueno, un poco más de 2000 años, durante este tiempo, la historia de la humanidad ha comprobado que nada puede destruir ni quitar este Cristo de su lugar en el mundo. Los reyes, los imperios han venido y han ido y han pasado. El imperio romano, que en cierta época era la gloria de la civilización antigua, se ha desmenuzado. Pero aquel considerado el pequeño Jesús de Nazaret, a quien ese imperio persiguió, ha triunfado y permanece. 40 días después de la resurrección, Cristo ascendió a la diestra de Dios. Hechos 1:9, Hechos 2:33 al 36. Hoy Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Apocalipsis 19:16. Él es Dios y rige todo el mundo. Grandes monarcas y dinastías imperiales han edificado monumentos y edificios en conmemoración a sí mismos, pero se caen a pedazos a los ojos de la posteridad. Mientras pasan los años, esos monumentos se han ido cayendo solos. Pero el nombre de Cristo ha permanecido y su cruz brilló por las edades con una gloria que siempre aumenta. Los reyes y los conquistadores han instituido calendarios para conmemorar su reinado. Pero el único calendario que ha permanecido es el calendario de Cristo. Actualmente en el Oriente, en el Occidente, desde la nación más industrializada hasta la más atrasada, todos usan el calendario universal, el calendario de Cristo. Sin darse cuenta, el mundo entero reconoce que Cristo es el único monarca y el soberano supremo. Hoy en día todos los eventos mundiales
están en manos de Cristo. Él es el verdadero administrador del universo. Apocalipsis 1:5. No ha permitido que el mal perdure, ni ha abandonado al hombre a su propio destino. Detrás de la gran rueda de la historia humana está la mano omnipotente de Cristo. Cuando los judíos mataron a Jesús, pensaron que los discípulos que les rodeaban se dispersarían en corto tiempo. No esperaban que en menos de 2 meses la situación cambiaría por completo y que miles se convertirían a Cristo. El Imperio Romano menospreciaba las pequeñas comunidades de creyentes y pensaba que en poco tiempo su poder imperial aplastaría a este movimiento tan débil. No se daban cuenta de que en menos de en menos de 4 siglos, los seguidores de Jesús el Nazareno se propagarían como fuego por todo el dominio del Imperio Romano, aún hasta el punto de devorar al mismo Imperio Romano. Así casi 100 años, un poco menos, que los comunistas proclamaron que el cristianismo moriría en esa misma generación. No esperaban que los cristianos por todo el mundo se multiplicaran en miles y millones, incluso dentro de sus propios países ateos. Actualmente Rusia, China y Estados Unidos, miles de cristianos dan testimonio de la fe que han encontrado en Jesucristo. Cada día miles de personas vuelven a Cristo y le entregan su vida. La fe cristiana no está muerta, por el contrario, es más viva que en cualquier época de la historia. Todo esto una vez más comprueba que Jesucristo es Dios y que vive para siempre. Amados, hemos visto muchas evidencias de que Cristo es Dios. Usted puede repasar tal vez los últimos 4 audios, pero tenemos que creer que Jesús es Dios. Un cristiano no es una persona que cree en una religión muerta, es una persona que cree en un Salvador viviente. Jesucristo murió hace 2000 años, pero Él vive para siempre. Apocalipsis 1:18. Cuando una persona invoca su nombre y cree en Él, como dice Romanos 10:9, Cristo, como el Espíritu vivificante, entra en él y cambia su vida, le imparte la vida misma de Dios, su vida divina. Mahoma murió y su tumba todavía está en la Meca. Alejandro Magno murió y todavía yace en la tumba. Pero todos los líderes, grandes líderes mundiales murieron y están en sus tumbas o mausoleos. Pero Jesucristo vive. Su sepulcro está vacío. Él vive dentro de millones de sus creyentes. Si usted invoca a Alejandro Magno, no recibirá respuesta porque él está muerto. Pero si invoca a Jesús, Él entrará en usted, le impartirá su vida, la vida de Dios, y habrá un cambio para siempre. Él convertirá su vacío en realidad, su oscuridad en luz, su debilidad en fuerza, su temor en su valentía y su pena en su gozo. Todos los que invoquen el nombre del Señor Jesús, ciertamente serán salvos, como leemos en Romanos 10:13. Un día Cristo aparecerá de nuevo en esta tierra y establecerá su reino celestial en la tierra. Apocalipsis 11:15. La Biblia dice que el cielo espera que venga ese día, Hechos 3:21. Pero hoy usted puede experimentarle ya creyendo en Él. Si usted le abre su corazón, Él entrará en usted y establecerá su reino en usted. Usted será sacado, habrá una extracción de las tinieblas y traído al reino de la luz, como leemos en Colosenses 1:13. Cristo será la vida nueva para usted por dentro, Colosenses 3:4. Y usted será una persona nueva en Cristo, como leemos en 2 de Corintios 5:17. Amados hermanos, tenemos que creer que Cristo es espíritu y es vida. Y de esto vamos a ocuparnos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con ustedes. Ya casi estamos terminando esta serie, amados.